Quiero traer a alguien a quien Dios ha tocado maravillosamente en este lugar. Quiero que hoy el Espíritu Santo nos sorprenda a través de una persona a quien amamos mucho y que por primera vez va a honrar al Señor predicando su palabra. Que se ponga en pie la persona bendecida. Wow. Bueno, si el aplauso que dieron cuando pasé era para mí, magnífico. Pero si es para el Espíritu Santo, que es el que hace todas las cosas, yo creo que quedaron cortos. A Él le doy toda la gloria y la honra y le quiero dedicar este espacio y le pido a Él que tome el control de este momento. Pues por más que quise o me quise preparar, estuve en la semana preparándome y de hecho anhelaba que, una parte de mí anhelaba que el apóstol me escribiera y que me dijera, mira, no, abortada la misión. Pero nunca lo hizo hasta este momento que ya estoy aquí. Hasta esperé que me dijeran en la silla, no, me toca a mí. Pero bueno, por más que quise prepararme y estuve en la semana estudiando algo y hasta quise ponerme un atuendo adecuado, entendí que el único protagonista es Él. Él es el único protagonista. Si tengo algo de gracia, que así como me dice mi tío Pedrito, tienes un buen lejo, si tengo algo de gracia, también se la debo a Él, porque Él es el que me lo ha dado. Y ahí va, poco a poco vamos a ver por qué les comento esto. ¿Okay? Estaba pensando, ¿no? Estuve pensando también toda la semana, dije, wow, Señor, qué compromiso es estar acá arriba y tener que hablarle a un pueblo sabio, un pueblo ungido, un pueblo que ha estado recibiendo tanta palabra todo este tiempo y bueno, ponerme aquí a la pollita. Y entonces digo, bueno, también los pollitos hacen pío pío. Y entonces digo, bueno, Señor, qué compromiso, dije. Pero después estuve analizando y pensé que más bien es una bendición poder compartir de unas pequeñas perlitas que el Señor me ha dado. Pues las perlas no son para los cerdos, son para los hijos. Y el pan también es para los hijos. ¿Por qué es una bendición? Porque yo creo que el compromiso lo tengo cuando estoy allí sentada. En este tiempo estuvimos estudiando de mayordomía con la escuela de nosotros, el Escuadrón Vida, y estuvimos recordando de que todo lo que tenemos Dios nos lo dio. Él nos dio este cuerpo, nos dio una mente, nos dio un espíritu, un alma. Él nos ha entregado muchas cosas, dones, talentos, nos ha dado estudio, ha bendecido nuestras finanzas. Y estaba analizando y dije que de todo lo que tenemos le vamos a rendir cuenta a Él, porque Él nos los ha dado, somos mayordomos de eso, somos administradores de lo que Él nos dio. Y porque es el compromiso que yo recibo, no lo recibo estando acá, porque esta es bendición darle palabra, pero el compromiso lo tengo cuando estoy sentada allí, porque es allí donde recibo cada vez palabra. Y sé que he sido mala administradora de eso por muchos años. ¿Por qué? Porque la palabra que recibimos de parte de Dios viene de Él. Él se dedica en darle palabra a nuestros ministros para impartirla al pueblo. Y entonces es nuestra responsabilidad saber qué hago con esa palabra que Él me da. Cómo la agarro, cómo la recibo. Si agarro nada más lo que me conviene y lo demás lo desecho. O cuando empiezo a ejecutarla, o cuando empiezo a tomar decisiones, o cómo la veo. O de repente me pasa por, como hacía Sanabria, ¿no? Por acá. Y entonces eso también es mayordomía. Administrar la palabra que Él nos da, el alimento que nos da a diario. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulos, quiero que leamos en el libro en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, a partir del versículo 7. Juan, capítulo 10, a partir del versículo 7. Leo. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Sabemos que la palabra de Dios, estábamos hablando de que el Señor se va revelando, ¿no?, a cada uno de nosotros, y sus palabras, los pasajes que tenemos en la Biblia, hasta una oración, puede hablarnos de muchas maneras. A cada uno se le interpreta de la forma como el Espíritu le revele. En cuanto a mí, yo puedo comprender de esta palabra que Jesús quiere expresar aquí que una vez que Él llega a la vida del hombre, debe haber una línea que determine un antes y un después de Jesús. Amén. Debe haber un antes y un después de Jesús, porque Él dice, todos los que antes de mí vinieron. No dice todos los que durante yo estoy o después que yo llegué, llegaron. No, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son. Cada uno de nosotros sabe qué cosas nos había venido robando el ladrón. Sabemos quién es el ladrón, el diablo, el adversario. Y Jesús, la voluntad de Jesús es que cuando entremos a la vida a través de Jesús, podamos tener libertad, porque dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Habrá libertad para moverse y para alimentarte. Entonces, dice que el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Ese es el ministerio del enemigo. Sabemos que el Señor tiene una puerta, por eso es que dice que hay un camino estrecho y un camino ancho, porque el camino del Señor es estrecho, es el que tiene preparado para nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a la vida eterna. Sin embargo, el enemigo también tiene sus estrategias, un espacio bastante amplio, porque la voluntad de él es que entre bastante gente por allí y sea fácil el trayecto. Y entonces es por eso que está ese camino más amplio, y él viene a eso, a que esa estrategia sea cumplida, matando, hurtando y destruyendo. Entonces, esta verdad que estamos leyendo es una palabra real que habló Jesús directamente. Yo la distorsioné en mi vida por mucho tiempo. ¿Ok? Quiero hablarles un poco un concepto de qué es la vida. Estuve buscando por el diccionario qué es la vida y encontré que la noción más habitual está vinculada a la biología, que sostiene que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y hasta morir. Según el diccionario, eso es vida. Y inclusive el diccionario dice que, según la religión, la vida es la unión del cuerpo con el alma. O sea que cuando la persona muere, el cuerpo se separa del alma y cada uno va para un lugar específico. Según el diccionario. Sin embargo, la Biblia también habla de esta vida que es física. Según el griego suje, la Biblia lo menciona, esta vida física, que es la vida donde habla en Mateo 16:25, donde Jesús dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda a causa de mí la salvará. Es en el caso de Esteban. ¿Se acuerdan que él fue muerto, apedreado, linchado a causa de Jesús? Y estamos seguros que él tiene una vida eterna. No, esa vida se quedó acá. Pero la palabra de Dios está enmarcada en otro tipo de vida, que es la vida, que según el griego zoe, que es la que habla Juan 1:4, que dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la vida? Jesús. En él estaba la vida. Amén. Y la vida era la luz de los hombres. Por eso que recordamos, cuando la luz se apaga, no hay vida, ¿verdad? Entonces, esa misma vida a la que habla Jesús, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. ¿A qué vida está hablando Jesús? A la vida eterna. Es una vida increada, eterna, divina, poseída exclusivamente para Dios. Esa vida que yo decido tener para la honra de Dios y para algún día encontrarme delante de su presencia. Esa es la vida Zoe. El tema principal de la Biblia es que todos alcancemos esa vida. Amén. Y estuve analizando, ¿no?, que no decidimos existir, vivir y nacer. Independientemente de las creencias que tengamos, nosotros fuimos creados por Dios.
estuvimos en el corazón de Dios. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, nos explica claramente que nosotros no somos un accidente. Nosotros no fuimos creados independientemente por la circunstancia en que hayamos nacido. Nosotros no somos un accidente, nosotros fuimos creados por Dios. El Salmo 119:73 dice: tus manos me hicieron y me formaron. Es claro que el salmista está consciente de que fue Dios que lo formó. Y el Salmo 100:3 dice: sabed que Él, el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Dios nos creó, nos formó, no el hombre al hombre. O sea, no nosotros a nosotros mismos. No fue mi papá ni mi mamá, fuimos por la voluntad de Dios. Ellos fueron instrumentos para que naciésemos, pero realmente estuvimos desde antes que naciéramos en el corazón de Dios y es su voluntad que hayamos nacido. Amén. Esta palabra es hermosísima, que también la anoté por aquí, de un salmo que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Yo entiendo claramente que el propósito de Dios en nosotros es que nosotros disfrutemos de esa vida Zoe. Porque aquí claramente en el salmo que leí anteriormente dice que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino Él. Y la voluntad de Dios es que seamos pueblo suyo y ovejas de su prado. ¿Sí? Amén. Ok, todo esto pasa, como les comenté, independientemente en qué hogar nacimos, qué padres nos tocaron, en qué familia vivimos, en las circunstancias que hayamos nacido. Esto es así, independientemente es Dios que nos creó. Lo comento porque yo siempre estuve como renegada del hogar donde había nacido. Realmente del hogar no, sino de los padres que me tocaron. ¿Por qué? Porque yo de pequeña estuvimos, todo este terreno de la iglesia era la casa de nuestros abuelos paternos, la familia Puerta, hermosa familia Puerta. Y para mí este terreno era como mi jardín de Edén. Era el terreno de mis primos, de mis hermanos, y aquí habían frutas de todos los tipos. Aquí éramos felices, podíamos comer todas las frutas tropicales que hayan por allí, aquí había en este patio. Hasta cambur concha verde, que me encanta. Mi abuelo lo sembraba y él mismo lo cosechaba, lo ponía a madurar y después venía el banquete. Lo sacaba donde lo tenía escondido: vengan a comer cambur. Y éramos felices, de verdad. Pero yo tenía un papá que no, estaba como desajustado de la familia. Mi padre era muy trabajador, era un albañil, maestro de obra, Dios lo bendiga, es un albañil, maestro de obra, porque todavía tiene sus conocimientos y sigue trabajando. Sin embargo, mi papá tenía una actitud muy, muy incómoda, era amargado, tenía un vicio tremendo de alcoholismo. O sea, en los trabajos no duraba 2 meses, lo despedían porque a veces perdía el lunes y martes y ya no le importaba. Llegaba a casa, maltrataba a mami cuando él quería, pero nosotros no nos dábamos cuenta porque estábamos siempre en el patio o por allí distraídos y estábamos muy pequeños. Éramos 7 hermanos viviendo aquí en la casa de abuela en un solo cuarto, dormíamos todos. Y entonces, aparte que está la situación incómoda y papi con su borrachera y mi mamá soportando cosas, yo me sentía como que, por lo menos sentíamos como el rechazo ya de una familia disfuncional. Y entonces, no sé qué pasó con mi papá, que se rebela contra mi abuelo, porque mi abuelo hermoso, él siempre estaba peleando a papi por sus actitudes, pero él decidió agarrar a su familia e irse. Y nos llevó de aquí, bien lejos, por allá, por un barrio, Cardonal, Mesones. Pero en ese tiempo Cardonal era literalmente monte y culebra. Era monte por todos lados, fango. De hecho, nos mudamos en un julio, tiempo de invierno, donde había, bueno, pues era horrible. Y sobre todo cuando nos mudamos de noche. Yo tenía 5 años, sin embargo, yo me pude dar cuenta del cambio tan distinto que había. Y cuando amanece el otro día es peor, cuando veo el rancho donde vivo y las condiciones insalubres de los sanitarios. Eso fue para mí
horrible. Nunca me pude adaptar a Cardonal, nunca fue cómodo para mí. Además que éramos distintas y entonces los niñitos de por allá nos veían diferentes y entonces en vez de ser amistades con nosotros lo que hacían eran voltearnos los ojos, hacernos cosas, hacernos gestos y decirnos cifrinas y cosas y entonces no era cómodo. Y entonces resulta que allá mi papá empezó esa actitud de desidia. Mi papá, bueno y sano, era amargadísimo. Nos mandaba a lavar los platos y a cargar agua en el río porque hay un río cerca y hacer los quehaceres, a barrer el patio, todo a regañadientes. Nunca estaba feliz. Y bueno y borracho, perdón. A veces era cariñoso, pero de resto, cuando tenía hambre, olvídenlo. No, era muy déspota, era malo con mi mamá y allá como dijo, se liberó, estamos libres aquí todos y allá empezó el maltrato físico contra mami y era horrible, yo detestaba a ese papá, yo no lo quería, yo me sentía bien de la familia que tengo porque gracias a Dios tenemos unos tíos y unos primos maravillosos y mis abuelos eran, bueno, geniales, no nos faltaba ese amor fraterno, nos sentíamos bien cuando estábamos aquí en el esfuerzo. Pero en Cardonal era otra cosa. Y de verdad que él maltrataba a mi mamá y entonces mi hermano mayor también empezó como a sentirle rencor y casi todos. Pero yo, no sé si por el temperamento o por no sé qué planes que tengo yo por ser yo, pero siempre fui como que, mis hermanos yo lo veían como que veían eso normal, pero yo estaba frustrada, vivía nerviosa, no quería ver eso, como mi papá maltrataba a mi mamá y sentía que mi mamá era masoquista, que era tonta, sentía que mi mamá no se defendía y eso me fue marcando y de verdad que no me sentía conforme y a mí me daba pena, yo empecé a estudiar allá en Cardonal y hasta me daba pena decir que ese era mi papá porque a veces pasaba borracho por la escuela y era desagradable porque habían siempre algunos amiguitos que decían, mira, ya el papá de Idalia y me provocaba decirle, ¿quién te mandó a decir que ese es mi papá? O sea, me daba mucha pena. Mi mamá me cuenta, porque yo no recuerdo esto, que mi tío Efraín empieza a congregarse en Jesucristo del Camino, todos sabemos su historia, que él conoció a Jesús, conoció a ese maravilloso Jesús, que bueno, de verdad que le agradezco a Dios por haber tocado, porque a través de él cada uno fuimos creyendo, ¿no? Y él le dice a mi mamá, Mari, va a haber una jornada médica allá por donde tú vives, no sé qué, busca a fulana y te preinscribes para que estés postulada, es el día tal, y mi mamá se motivó a ir. Era una jornada evangelística estratégica, porque era una jornada médica, pero era para evangelizar a la gente. Mami ese día recibe a Cristo, le dan vitaminas para mis 2 hermanitos pequeños, desparasitantes y cosas, ella recibió a Cristo, pero no se congregó enseguida. Ella me cuenta que ella empezó a congregarse un día, que mi papá no había gas. Ella estaba esperando que dejara de llover para prender una candela afuera, un fogón, para hacer una sopa. Eran como las 5 o 6 de la tarde. Y entonces fue que empezó a prender. Mi papá llega borracho. Eso era día de semana porque ese día había culto de oración en esa iglesia. Mi papá llega borracho pidiendo comida y entonces mami le dice que eso no está listo. Mi papá volteó la olla y no había comida para nadie. Volteó la olla y eso ya, se acabó la comida. Ustedes se pueden imaginar de qué le dieron ganas a mami, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar porque ya lo dice. Pero Dios en su infinita misericordia, ella era como las 6 de la tarde, ella decidió ir para buscar a esa gentecita que le habían predicado por allá. Fue y buscó el sitio donde fue la jornada médica, no estaban allí, ella preguntó y dijo, las personas que hicieron aquí la jornada, bueno, no, se están congregando están haciendo culto allá en aquella casa. Ella fue y dice que ese día fue envuelta por el amor de Dios, fue tocada, fue abrazada. Fue abrazada por ese amor hermoso de Dios y dice que cuando regresó, mi papá estaba dormido y de verdad que ella empezó a ver cambio en su vida. Luego ella empezó a congregarse con más frecuencia, se iba primero sola, después empezó a llevarnos. Luego que empezó a llevarnos, mi papá descubrió que mi mamá se estaba congregando y cada vez que se emborrachaba, él iba para la iglesia a llamarla desde afuera, a pegarle gritos.
vamos, que te vengas, que te vengas, que te salgas de allí. Y ay, era horrible. Yo no sé qué, ya yo estaba más grandecita, pero yo quería que la tierra se abriera y me tragara. Me daba vergüenza ver que mi papá estaba afuera ahí y esos hermanos con tanto amor tratándonos y él viene con esas actitudes y de verdad que yo más rápido, más rabia me daba contra mi papá. Entonces, un día yo no fui a la iglesia porque a veces nos veníamos para acá los fines de semana y me contaron que mi papá fue con un machete a buscar a mi mamá a la iglesia y le dijo, salte porque le voy a cortar la cabeza a todos esos evangélicos. Y cuando yo me entero de eso, menos mal yo no estaba ahí porque yo me imagino, porque siempre que pasaba eso yo me ponía a llorar, pero me imagino, no sé qué hubiese pasado, me hubiese dado una crisis viendo esa actitud, viendo esos hermanos tan hermosos, llenos de miedo, y entonces el pastor había hablado con mi mamá y le dijo que, bueno, cuando él estuviera así, tratara de hacerle caso. Pero bueno, yo tomé una decisión, le dije, mamá, yo no te acompaño más porque no voy a ir, o sea, yo no voy a ir más para esa iglesia, porque no quiero estar pasando pena todo el tiempo, papi todo el tiempo haciéndonos pasar pena, ¿qué es eso? No sé qué. Y entonces, era frustrante. Pues y dejé de congregarme, de hecho. Dejé de congregarme, con el tiempo creo que estuve en sexto grado, séptimo grado, yo sabía agarrar un autobús, empecé a pagar mi pasaje sola y entonces ya luego comencé a venir acá a la casa de abuela otra vez y de forma independiente. Y entonces, en ese tiempo que venía aquí hicieron la escuela bíblica vacacional, la iglesia de Jesucristo del Camino, del puerto, hicieron aquí, y entonces yo empecé a conocer un poco de Dios, a conocer de ese Dios, por lo menos esa gente amorosa, las dinámicas, las enseñanzas que nos daban, era muy hermoso, ¿no? Mi maestra en ese tiempo fue Mariela, que me pusieron a hacer una obra de teatro y hasta por esa obra de teatro recibí rechazo. Porque resulta que tenían unos tíos por ahí que se burlaban y entonces se burlaban de mi voz, que yo hablaba horrible, que no sé qué más. Entonces imagínense, una raya más para la cebra. Y entonces, pero no era él, ¿ok? Eran los menores, los mayores, mira, unos amores. Los mayores, bueno, mi tío Helio era el único que yo sentía que me daba amor porque él me abrazaba y me sentaba en sus piernas. Yo me acuerdo, estaba pequeña. O sea, eso yo no lo veía. Era hermoso pues ver porque él frecuentaba más acá la casa, ¿verdad? Y entonces, pero había ese rechazo que todo el tiempo ya nos sentíamos tan frustrados, ya éramos hijos del borracho y ya estábamos los pobres por allá por el rancho, entonces para completar se meten con mi voz, imagínense. Por eso es que yo amaba tanto a mi abuelo, porque mi abuelo desde pequeña me decía la modelo. Y yo me lo tomé en serio, ¿oyeron? Entonces seguí acá. Después empezaron a hacer las células acá en Betel, se congregaban debajo de las matas, no estaba el templo, no había techo. Y yo empecé a recibir estudios de bautismo y me bauticé. Me bauticé de niña, tenía como 13 años, 12. Pero después con el tiempo mi abuelo fallece y la casa se entristece, ¿ok? La casa se entristece, la familia como que, porque claro, mi abuela queda la matriarca, ella empieza a tomar, ella era cristiana, por supuesto, pero sabemos que se sentía como, había el vacío en la casa de mi abuelo, de verdad que era muy, muy triste, era deprimente, las cosas empezaron a cambiar, la logística, todo era muy distinto. Y entonces yo empecé como que a alejarme un poco. Luego, como a los 2 años, fallece mi abuela, bueno, y ahora que me alejé más todavía, me empecé a adaptar a ese cardonal feo. Me empecé a adaptar a esos muchachos con maledicencia, que fumaban cigarrillos, que se bañaban en la lluvia y quedaban hasta tarde, que jugaban hasta la noche. Me empecé como que a adaptar, empezó a gustarme ese estilo de vida de allá de Cardonal. Y ojo, no estoy hablando del barrio donde vivo, ni la casa, ni estoy hablando de la forma como vivimos. O sea, podemos vivir en cualquier lugar, pero si la casa está fundada sobre la roca, sé que va a ser distinto. Era la forma como vivimos, que me tenía así. Entonces yo aprendí a decir groserías. Empecé a decir groserías porque ya las decía y me las decía y mi mamá no me decía nada. Empecé a poner como rebelde, aprendí a bailar, a ir a fiestecitas y empecé a bailar algunas músicas mundanas y empecé a tener actitudes más rebeldes y mi mamá me pegaba y yo le decía que no me duele, pégame más duro. Me sentía como que yo era fuerte y era que la rebeldía me estaba absorbiendo. Y entonces
llega un tiempo donde ya era como que casi insoportable, no sé qué fue lo que pasó. Mi mamá, claro, como ya mi mamá había empezado a conocer de Dios, empezó a tener momentos de libertad. Y ella empezó a trabajar por sus medios, empezó a planchar a unas señoras, después comenzó a trabajar en algunos cafetines y nos traía comida. Y esas comidas que eran muy deliciosas, yo me las comía, se las comía mi hermano y nos las pasábamos comiendo galleta con leche y empecé a engordar, me puse gordita. Pero esos amiguitos del barrio empezaron a ponerme apodo, ¿ok? Empezaron a decirme vaca, me decían, sí, me decían vaca, me decían cara de cachapa, me decían muchas ofensas denigrantes, ¿no? Y entonces resulta que yo digo, ¿qué pasa si yo soy una líder? Y entonces empecé a ponerme más fuerte, tomé actitud como masculina, como a ser como malandra. Algo así, como yo quiero, no era malandra, por supuesto, no tenía vicios ni nada de eso, pero yo quería ser fuerte y entonces empecé a tomar actitudes de machorra y cuando alguien me decía algo, cuando alguien me decía, algo, yo le decía, ven y dímelo en mi cara, pues, ven y dímelo. Ya yo estaba ya como que formada, ya yo estaba como, venga que a decírmelo. A la final, con el gañote que tenía, los gritos y la forma de intimidar, ya con eso era suficiente. Gracias a Dios nunca llegué a pelear, pero nada más con esa actitud de alzadita, entonces ya metía miedo. Era la forma que usé para que ya no me dijeran más vaca, porque me daba broma, o sea, tenían una burla, pues. Y entonces resulta que mi mamá empezó a darse cuenta de esas actitudes en mí y empezó a llamarme la atención, pero bueno, yo decidí estar así. De hecho, bueno, ya se lo cuento más ahorita. Entonces, los dones son irrevocables, ¿sabían? El Señor te da un don y el Señor a mí me marcó con el don de servicio. Siempre lo tuve y lo tengo. Y yo recuerdo que en esas idas, estaba viviendo en Cardonal y me la pasaba más allá que aquí. Pero uno de los fines de semana que vine para acá, me di cuenta que mi tía Rosa, la hermana menor de mis tíos, la hermana menor de papi, ella estaba como que quedó con la responsabilidad de los muchachos, ¿saben? De la comida, de la ropa, de los que quedaron aquí solteros. Y me conmovió mucho ver a mi tía como que, vermo, tiene su familia por allá y tiene que venir para acá todas las tardes a hacer el servicio. Y entonces eso me conmovió y empecé a venir más seguido los fines de semana y en las vacaciones me vine para acá. Ya aquí en ese tiempo estaba el techito, se estaban congregando creo que los 20 o los 30, algo así. Pero yo estaba rebeldísima y cuando veíamos por aquella escalerita, porque estaba mi hermana también, por aquella escalerita veníamos que venía bajando el apóstol y Mariela, para los cuartos nos metíamos. Mi tía también se metía para los cuartos, mi tía Rosa, y todavía se esconde. Sí, nos escondíamos. Si no, me iba para allá, para casa de mi tía que está por aquel lado, y hacía de esa forma, como que no, o sea, no me voy a esconder, porque es que me iban a decir, ¿por qué no te estás congregando? ¿Qué pasó? Entonces yo no quería nada. Mi hermano mayor también quedó en ese grupo como de hijos menores de abuela y él también estaba aquí. Ellos se levantaban en la mañana a hacer su desayuno para irse a la marina a trabajar y en la tarde, bueno, era que mi tía y yo, entonces yo me encargaba de hacer algunos oficios y a lavar alguna ropa. Entonces, hubo un momento donde está aquí el servicio aquí, estaba el techito, hacían una rueda de culto de oración. No sé por qué ese día no me escondí, o sea, sí me escondí, pero no me fui para casa de mi tía. Y hacían en una ruedita la culto de oración y yo recuerdo que yo me senté por allá atrás de mi hermano, escondidita detrás de mi hermano Reinaldo y están cantando la canción Alegre, alegre es la gente. Esa canción me marcó. Yo decía, sí son alegres porque aman a Dios. Y no me dio rabia, pero me dio como un sentimiento de decir, yo no soy alegre. Y entonces, al final, no sé, ni me acuerdo que predicaron, pero sé que hicieron un llamado para que pasaban los enfermos adelante y los que iban a recibir a Cristo se sentaban en unas sillitas delante o en medio, creo. Y le digo a mi hermano por la espalda, le digo, King, porque yo le digo King a él, King, yo quiero pasar. Y mi hermano me ve y me dice, pasa, me dijo porque él sabía la rebeldía que yo tenía, el dolor de cabeza que le estaba dando a él y a mi mamá y a todo el mundo. Pasa, y pasé, y ese día recibí al Señor, me reconcilié con Él, y fue un momento hermoso, sentí que algo cambió.
esta gente, la gloria es para Él. Esta gente me reclutaron, me mandaron con Miriam a tomar discipulado y cosas. Y bueno, yo empecé a recibir discipulado, me aprendí el orden de los 66 libros de la Biblia en los discipulados. Lamentablemente después se me olvidaron. Y ahorita les digo, sí, se me olvidaron. Y eso a veces me da tristeza porque también nos aprendimos un poco de versículos, ¿verdad? Y eran unos discipulados, pues allí fieles. Y era aprendiendo el conocimiento y la cosa. Después me di cuenta que conocí una verdad. Conocí una verdad que dice que Jesús vino a libertar a los cautivos. Esa verdad la conoció Betel toda y empezó a sumergirse todo el pueblo en esa verdad. Amén. Y quiero leer en Lucas 4:17. Dice, cuando Jesús estaba por supuesto, cuando Jesús estaba en su ministerio, el Nuevo Testamento no estaba escrito. O sea, se basaban por los libros escritos del Antiguo Testamento. Y dice así, le dieron el libro del profeta Isaías, Jesús lo abrió y leyó. El Espíritu de Dios, estoy leyendo, disculpen en la traducción al lenguaje actual. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro y lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga quedaron mirándolo. Entonces Jesús le dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Amén. Comprendí que ese era mi tiempo, el tiempo de ser libre, el tiempo de esa cautividad, dejarla, el tiempo de perdonar a mis padres. Los perdoné. Los perdoné y los amo y quisiera que duraran mucho tiempo, que se mantuvieran como están y no se pusieran viejitos ni se fueran. Una cosa sí deseo, que si se van, se vayan a la presencia del Señor y allá yo los veré. Pero eso es lo que hice, perdonar a mis padres. Empecé a entender que mi papi, así como yo estaba frustrada por esa pobreza terrible, él también lo estaba. Pero lamentablemente él tenía sus enredos y sus cosas que él no sabía cómo salir de ahí. Él también estaba cautivo. Y estaba cautivo y a él le frustraba no darle a sus hijos lo que un padre quiere darle a sus hijos. Yo soy madre, yo sé lo que quisiera darle a mi hijo. Pero él estaba frustrado, pero estaba siendo esclavo del alcohol. Y lamentablemente no podía salir de allá. Y mami también. Ellos no pueden dar lo que no recibieron. No pueden dar amor si no tienen amor. No pueden dar protección si no la recibieron. Y hay una parte que no quería contarla, pero la voy a contar. Cuando yo tenía 4 años, a mí me salieron unos nacidos en la parte del cuerpo y en la cabeza. Vivíamos aquí en casa de abuela. Y resulta que esos nacidos me salió gusano. Me cayó gusano, mi mamá me di cuenta que me sacó 11 gusanos de la cabeza. Y eso a mí me daba mucha rabia porque decía, ¿cómo me va a salir gusano en la cabeza? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué no me cuidaste? O sea, ¿cómo vas a dejar que me caiga gusano? Las moscas se me pararon y no te diste cuenta. Y resulta que luego entendí que mi pobre madre no era un pulpo. Tenía a mi amado hermano Ricardo, tenía 12 añitos y mi mamá estaba recién parida de mi hermana la menor. Ella no podía cargarme, ella esperó poder pasar su reposo y fue que me subí a la batea y ella empezó a escudriñarme, a limpiarme las heridas que tenía y se dio cuenta que tenía los gusanitos allí. Ella no tenía la culpa, ella no podía dar más de lo que ella daba. Y yo aprendí a entender eso y aprendí a bendecir a mi madre y amarla tal y como es, porque fueron los padres que Dios eligió para que yo viniera a este mundo. Dios empezó a hacer una transformación en mí y estoy hablando algo que viví, no digo mentiras, ahí está Miriam de testigo, que a través de las ministraciones mi aspecto físico empezó a cambiar, empecé a ser más femenina, me empezó como que a sacarme forma el cuello, empezó a salirme cintura,
no la tenía, seguía siendo gordita, ¿ok? Pero empecé a empecé a dejarme crecer el cabello. Miriam me lo secó por primera vez y yo empecé a ser como femenina, hasta la voz me cambió, hasta de la dentadura creo que me cambió. No, eso fue ortodoncia, pero era necesario reírnos porque ya era mucho. Y entonces el Señor empezó a hacer trabajo en mí preciosísimo, preciosísimo. Pero a través de ese pasaje que le acabo de leer, de que Jesús vino a dar libertad a los cautivos, yo entendí que mi vida estaba así. Así estaba mi vida. Yo recibo a Cristo y Él ilumina mi vida. Mi alma empieza a ser transformada por Él. Pero hay espaciecitos que lamentablemente Dios no se va a meter allá a tocarlos si no le damos permiso. Son esas cosas, aquí estaban las heridas, la ofensa, la amargura, la autoestima baja horrible, estaba el rechazo recibido desde el vientre. Y esas son cosas que yo debí permitir al Señor que siguiera limpiando. Pero fui líder de jóvenes, estuve un tiempo con los jóvenes aquí en el ministerio y fui como que dándoles, siendo de bendición para ellos y ellos eran de bendición para mí. Y Miriam no sabe esto, yo tenía un estudio preparado que se llama pureza sexual y nunca lo di. Nunca di el estudio porque yo sentía tanto rechazo que yo pensé que alguno de mis jóvenes se iba a ofender o que si alguno que visitaba iba a ofenderse con ese tema porque es un tema muy, muy fuerte, muy profundo, delicado, pero es necesario. Y nunca lo di, lo dejé pasar. Resulta que pasa el tiempo y empiezo a estudiar en la universidad. Mariela me acoge allá en su casa y me dice que no hay problema si yo me quedo a estudiar en la universidad allí. Me salió cupo en la UDO, Dios en su misericordia, salí por selección interna y empecé a estudiar en la universidad y me quedé aquí en casa de los apóstoles viviendo durante todo ese tiempo. Gracias a Dios me pude graduar, pero hay algo que recuerdo que lo dijo el pastor Ricardo Rodríguez, que dice que las muchas ocupaciones rompen la comunión. El descuidarse rompe la comunión. El darle un espaciecito al enemigo rompe la comunión. Y habían cosas en mí que no habían sido sanas. Entonces, era como que yo esperé que algún vacío sea lleno con otras cosas. Yo me enamoré en ese tiempo y no digo que las relaciones sean malas. Las relaciones son buenas siempre estén fundadas en la roca, siempre y cuando estén honrando el nombre de Dios, siempre y cuando el centro sea Jesús. Pero yo me descuidé, yo empecé, todas estas cositas que estaban aquí empezaron a aflorar, empezó a aflorar celos, ira, contienda, inseguridad, estima baja. Empecé a sentirme frustrada y empecé a dañar esa relación. Y empecé a llenarme de lodo y salpicaba de lodo a los demás. Y entonces me di cuenta que mi vida empezó a morir. Esa vida Zoé empezó a morir, empezó a desfallecer, porque yo recuerdo que yo anhelaba hacer mis quehaceres e irme a mi habitación. Yo dormía en ese tiempo con Jonathan. Ahí leí muchos libros, leía libros, estudiaba mis estudios de discipulado, escuchaba música, por eso que me encantan tanto las músicas de Marcos Witt, porque yo también escuchaba música de Marcos Witt y era un refrigerio para mí estar con mi amado. Entonces, cuando yo me empiezo a alejar de Dios, a volver a las cosas que no debía, y entonces me descuidé completamente. Y ahí empecé a vivir una vida llena de manchas, una vida muerta. Y es propicio recordar lo que estuvieron predicando en el mensaje Una batalla con propósito, que dice: Satanás propiciará una batalla con aquellos que están llenos del Espíritu. Él no quiere perder territorio, por eso no se le debe dar lugar. Tú y yo debemos ser un terreno perdido para Él. No podemos darle ni un espacio porque Él no está jugando. Él está esperando como león rugiente a ver a quién va a agarrar.
y lamentablemente yo me sumergí allí. Sin embargo, en el 2018 el Señor a mí me da una palabra de libertad. Él me llama a la libertad y yo recibo esa palabra, pero la recibo y empiezo como que a trabajar en torno a eso. El Señor me liberta, me da libertad y era el momento propicio para yo volver a los brazos de mi amado, para yo refugiarme en Él y recuperarle y quedarme con Él. ¿Por qué Él me da la palabra de libertad? El Señor me da la palabra de libertad y el Señor me la da a mí y también te la da a ti. ¿Por qué digo esto? Porque el diablo ni el hombre me metió a mí en esa cárcel. En esa cárcel yo solita me metí y yo solita coloqué el candado y tenía las llaves guardadas. Solamente tenía que dar un paso, entregarle esas llaves a Jesús para que Él me diera la libertad. Porque Él estaba dispuesto. Y empezó ese proceso en mí. Y cuando comienza ese proceso hermoso en mí, otra vez me descuidé y tomé decisiones apresuradas y decisiones equivocadas. En mi vida había un espacio que yo no pensé que yo necesitaba un esposo, necesitaba estar con alguien. Yo no necesitaba estar con alguien. Yo necesitaba ver a Jesús. Yo cometí el error, formalicé una relación con una persona inconversa y lo que hice fue mantenerme allí como que en la nada, como si nada, ¿sí? Primero fui la hija pródiga que estuvo por allá y regresó a casa de su padre. Después estuve en casa de mi padre con los tesoros disponibles para mí, pero yo no los estaba aprovechando. Mi tesoro estaba donde estaba mi corazón y mi corazón estaba en llenar los vacíos que estaban en mí y estuve confundida. No hallaba ya cómo salir de esa otra cárcel donde yo me había metido. Pero un pasaje de la Biblia fue mi almohada en todo momento. Fue en el que me permitió saber que Dios me amaba y no me dejaba ni de día ni de noche. Es Isaías 59, 1 y 2. Ese pasaje yo siempre lo tuve presente y dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Yo sabía que Dios no estaba lejos, yo lo alejaba. Yo era que estaba cabizbaja. A veces como que deseaba andar con tapaboca y lentes para que no me viera, escultarme de su presencia. O andar así cabizbaja como que, no, Señor. Y el enemigo nos siembra algo en la mente y pensamos que el Señor está con un látigo esperando para darte, para azotarte, pero no está así. Él está con sus brazos abiertos esperándote que llegues. Vente, hija mía, vente, hijo mío, te amo, te he estado esperando. Ese es el deseo de Dios y nosotros equivocados pensando que Él está amenazándonos o está bravo. Entonces ese pasaje me hizo... Empecé con ese pasaje a hacerlo rema en mí y sabía que tenía que tomar una decisión de regresar a Dios, de apartarme del pecado, de llamar el pecado como era, necesitaba ser libre de toda mentira, de toda fornicación y tomé esa decisión de regresar a Él. Me tocó volver en sí realmente y por supuesto que la batalla se intensificó. Yo lloraba por las consecuencias del pecado porque yo sentía como que si yo había sembrado una mata de patillas y resulta que la mata echó un poco de patillas grandísimas y como que me las metieron en unos sacos y me dijeron: toma, llévese sus patillas que esas son suyas. Usted las sembró, agárrelas. Así sentía yo y entonces me sentía como que frustrada, me sentía como que, bueno, esto es lo que me tocó, esta es la decisión que tomé, no hay salida. Me quedo con el Señor, pero estaba igualito dividiendo mi corazón porque yo quería servirle al Señor, pero estaba como que me iba a arrojar quizás a un matrimonio fuera de, o sea, inconverso. Y ahí, o sea, no está allí, no hay comunión, porque por más que las personas querramos pensar que somos buenas, que no hacemos nada malo, que hay una relación armoniosa, no, Señor. La Biblia dice que hay un solo bueno y es Dios. Amén.
Yo sí me sentía en el desierto porque me sentía sola, me sentía ahogada y estaba callada, oprimida. Pero el Señor estaba hablando a mi corazón y Él me estaba llamando. Ya yo había tomado la decisión de servirle, de seguirle, de romper todo esquema de pecado, de maldición. Y en medio de ese desierto encontré un oasis, que fue el Congreso de Avívate Impacto 2021, ya hace un año, gracias a Dios, en noviembre. Y por eso es que me enfocaba, la vez pasada que llegué de avivamiento, me enfocaba en comentarles que la comunión con Dios va a mantener ese fuego vivo, ese fuego ardiente en ti, ese fuego que del cual somos una generación nosotros, somos una generación de fuego, y esa comunión con Dios es la que lo va a mantener. Por eso es que no hay que descuidarla. Por eso es que preguntamos, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos entrega? ¿Qué hacemos con eso, esa presencia de Jesús? Debemos llevarla a nuestras casas, debemos llevarla a donde quiera que yo vaya. Por eso yo puedo ahorita con base decir que ya ha pasado un año y su presencia nunca me ha dejado, ni un día su presencia me ha dejado. Ni un día. Él no desampara la obra de sus manos. Y aún cuando estaba en mi caminar, sintiendo el saco de patillas encima, porque era como que yo me tocaba. Por un momento el enemigo me sembró en la mente de pensar que la solución a apartarme del pecado, de la fornicación, era casarme. Y realmente era alejarme del pecado. O sea, yo creo que todo debe ser genuino, todo debe ser con amor y debe ser con paz. Si algo, he aprendido que si algo no te genera paz, debes revisar, porque no te va a llevar a bendición, sino como a frustración. Y entonces uno de los muchachos del equipo Vida me hace un comentario y me dice que el que no está preparado para perder su reputación, el que no está preparado para eso, no está dispuesto a perder su reputación, no está preparado para un avivamiento. Y me tocó revisar mi concepto de avivamiento. Digo, ¿qué concepto tengo yo de avivamiento? Y me di cuenta que el avivamiento es un despertar. Es un despertar, es un revivir, es un restituir, es restauración. Avivamiento es resucitar. Avivamiento es que yo tenga mi convicción propia de que sí soy salva a través de Jesucristo. Sí lo soy, y sí lo soy, no es a medias, soy salva. Y recordé, y allí empecé a tomar decisiones porque también está la culpa, queremos aparentar algo que no es, queremos guardar la reputación, no queremos quedar como malos, queremos ser siempre buenos, queremos satisfacer a todo el mundo. Y resulta que me tocó pedir ayuda, ¿verdad? ¿Recuerdan el mensaje? Pide ayuda, porque aún de las cenizas Él te va a levantar. Y me tocó perder mi reputación, me tocó confesar cosas que no estaban bien con personas a quienes respeto mucho y no pasó nada, más bien fui libre. O sea, todo el rollo lo tenía yo en mi mente, pero en realidad el Señor me estaba llamando a libertad y eso era lo que yo debía hacer desde hace mucho tiempo. Pero gracias a Dios por las bendiciones y por esos siervos que se dejan usar por Él para bendecir a otros. Y recordé, también en este tiempo he aprendido acerca de la tentación de Jesús. Cuando Jesús fue llevado al desierto, Jesús tenía 40 días de ayuno, Jesús sintió hambre. El enemigo aprovechó ese momento de hambre de Jesús, esa pequeña debilidad. No le importó que Jesús venía ungido de 40 días de ayuno. Si nada más uno hace un día de ayuno y uno se siente diferente, aun cuando el ayuno no debe determinar qué comunión tenemos con Él o debe determinar nuestro espacio de santidad. Pero sí, cuando ayunamos nos sentimos como en un nivel distinto y es hermoso. Y entonces Jesús tenía 40 días de ayuno y el enemigo no respetó eso, aprovechó más bien la mínima oportunidad para ir a Él y tentarlo. Pero Jesús ya tenía una decisión tomada. Jesús ya sabía a quién servir y a quién adorar. Él estaba seguro y se aseguró él de que el diablo estuviera seguro de que él sabía que solo a Jesús adoraría, solo al Señor adoraría y solo a Él iba a servir.
Él estaba seguro. Y esa palabra se hizo rema en mi vida. Y yo digo, yo me voy a sentir segura de a quién yo sirvo y a quién adoro y a quién sigo. Y que lo sepan las tinieblas. Amén. Llegó mi momento de levantarme. Mi mejor momento, ese delicioso momento. En ese Congreso de Impacto 2021 yo entendí y comprendí sin saberme ninguna canción. Yo pude rápidamente, lo recibí, lo comprendí que el Señor literalmente rompió el cielo sobre mí y derramó una vez más de su espíritu en mi vida. Y rompió cadenas, y por eso digo, la comunión mantiene el fuego vivo. Y el fuego es lo que pudre yugos y pudre las cadenas. Es por eso que no debemos dejar que el fuego se apague, porque es lo que va a mantener esta constante trato de Dios en nuestras vidas, es lo que va a dejar que estas manchas se vayan yendo de nuestras vidas. Y resulta que en esa misma tentación de Jesús, recordándolo otra vez, Jesús, después que el diablo se fue, venían ángeles y le servían. Nosotros tenemos ángeles a nuestro servicio, pero a veces no los vemos o no los sentimos. Tenemos ángeles a nuestro servicio y tenemos también gente del reino a nuestro servicio. Todo con el fin de ayudarnos a crecer, de ayudar a levantarnos. Yo recuerdo yo digo que mi prima Mayra no sabe lo que ella hizo en esa etapa del Congreso de Impacto, porque yo no venía el sábado en la noche. Yo venía nada más el viernes, iba a quedarme durmiendo en su casa, iba a estar hasta el servicio del mediodía del sábado, me iba a ir para mi casa y venía el domingo otra vez, porque decía que me daba un poquito de pena quedarme 2 días en su casa. Y resulta que así pasó, le comenté, mira, me quedo el viernes en tu casa, y ella me preguntó, ¿por qué no te quedas los 2 días? Y yo le dije, bueno, me quedo los 2 días. Pasé todo el fin de semana aquí en el esfuerzo. ¿Y por qué digo que el Señor va a usar gente a favor tuyo? Porque fue el sábado en la noche en que yo recibí esa gloriosa palabra de Dios en mí, esa gloriosa unción de fuego, esa gloriosa unción de sanidad. Fue el sábado de la noche en el día de ese congreso, donde empecé aún más a agarrarme de mi Dios y le dije, Señor, no le dije esta vez, Señor, yo no quiero dejar esto, yo no quiero esto. Yo le dije, Señor, yo voy a dejar esto porque te voy a seguir. Yo no quiero cambiar esto por nada y no lo voy a cambiar por nada ni por nadie. Yo decido seguir a Jesús. Maravilloso es volver a tomar agua después de tener tanta sed. Y ese es el anhelo de Dios. El río de Dios, hermanos, está para todos. Para todos. Está allí su espíritu moviéndose como un río. Solo está de parte de nosotros meternos allí. No quedarnos en la orilla viendo como espectadores, sino meternos y sumergirnos. Y wow, que tanta agua viva vamos a tomar de allí. Dios nunca se olvidó de mí. Él me sacó de la cárcel una vez más. Y mi vida fue resucitada. Y me siento tan viva que de verdad que siento que lo superficial y lo tangible, aun cuando importa, no importa, porque sé allá a dónde está mi vida está conectada de Él. Y para concluir, creo que ya me llegó el momento de concluir, ¿verdad? Para concluir, quiero decirles que mi vida es su vida. Amén. Mi vida es su vida, porque un día le dije a Él que mi vida era de Él. Y Él lo tomó en serio. Él no cambia, Él es inconmovible. Independientemente de qué haya hecho yo en el transcurso del camino, Él lo tomó en serio y le estaba esperando el momento de revivirme, de resucitarme, de recogerme. Mi vida, su vida. Perdí mi vida y se la entregué a Él. Ya no es mi vida, es suya. Lo perdí todo por Él. Él es mi vida y a Él sea la gloria, la honra, el honor. Gracias, mi amado. Gracias, Señor.